esto no es un planteamiento ni retórico, digamos, ni filosófico en términos generales, es tremendamente operativo. Es tremendamente operativo porque nos permite, ¿no es cierto?, desde esa profundidad de la perspectiva, nos permite ubicar exactamente dónde están los problemas, las raíces más fundamentales, por ejemplo, de nuestro subdesarrollo, de nuestro atraso, de la pobreza, del desempleo, de la desintegración. Y solamente les dejo para ilustrar a ustedes el tema de por qué es tan importante. Vean lo importante que es tener conocimiento de ver qué mismo es lo que está jorobando esta situación de... Si nos pueden ayudar, por favor, con el asunto del audio, porque no podemos seguir así. Dame apagando, por favor. Entonces, miren, es muy importante, valga la anécdota, ¿no? Es muy importante el tema de lo del conocimiento porque ahí se ubica lo sustancial de las condiciones que subjetivamente nos permiten sacudirnos de muchos de problemas que asumimos que son externos a nuestras posibilidades, que están más allá de lo que nosotros podemos transformar. Y ahí también se define una opción enorme de potencialidades frente a lo que aparece como una dicotomía entre lo individual y lo colectivo. Ilustremos rápidamente, compañeros, por ejemplo, con respecto al tema de la nueva arquitectura financiera, el tema de la integración latinoamericana, el tema de la dependencia. Veamos a la historia, veamos dónde están las raíces del problema. Antes de la llegada de los españoles, nuestras sociedades con todo tipo de problemas, con otro tipo de prioridades, ¿no es cierto?, tenían una unidad orgánica entre lo que se producía y lo que se consumía. En las condiciones de las fuerzas productivas de la época, pero había esa unidad orgánica. Viene la violencia colonial y decide qué es lo que se puede producir y qué es lo que no se puede producir. Y se impone desde arriba y desde afuera, a sangre y fuego, qué es lo que tenemos que comprar. Pero preste la atención, sígale la pista de solamente este detalle porque va a ser muy ilustrativo de muchas otras cosas. Resulta ser entonces que nuestros países empiezan a mutilarse, nuestras sociedades quedan mutiladas y forzadas, ¿no es cierto?, a un tipo de dependencia comercial. Podemos producir esto, no podemos producir esto, tenemos que comprar esto de afuera. Una dependencia comercial que es inmediatamente una dependencia tecnológica, pues. Porque en las primeras generaciones dejamos de producir, pero después, al poco tiempo, ya no sabemos cómo se produce. Y eventualmente interiorizamos ese colonialismo en nuestras propias cabezas y acabamos, después de algunas generaciones, absolutamente seguros de que no podemos producir, ni siquiera lo intentemos. Por eso es tan importante el hecho de que ahora en el acta fundacional del Banco del Sur del 9 de diciembre del 2007, los presidentes hayan puesto como una de las primeras prioridades del nuevo horizonte de integración latinoamericana soberanía en la producción de conocimiento. Un asunto que para nosotros era una cuestión que debería haberse hecho, pero mucho después, que habían muchas otras cosas que hacer. Porque usted se pone a ver, resulta ser que esa dependencia comercial, que se deviene casi inmediatamente una dependencia tecnológica, rápidamente empieza a penetrar todos los horizontes de la cultura humana y forma parte de un complejo, de un modo de ser de los latinoamericanos, de los países del tercer mundo en general, en términos de nuestra incapacidad de desarrollarnos. Parte de las ventajas del nuevo paradigma tecnológico al romper una serie de monopolios ligados al umbral de tecnología, al umbral de inversión que requería el paradigma tecnológico fordista, es decir, que imperó hasta los años 60, 70, es precisamente haber roto ese mito y haber creado posibilidades de un desplazamiento geográfico en la formación de las semiperiferias que, aunque sea de ladito, nos incluyen acá a los países del tercer mundo, incluyendo América Latina, ¿no? Alguna parte de México, alguna parte de Brasil, alguna parte de Argentina. Entonces, esto de aquí está generando una serie de cuestionamientos, pero que todavía no terminan de completarse como un cuerpo orgánico de doctrina, de teoría y de prácticas políticas, de instituciones. Y ahí viene el reto y la importancia de este taller que ha organizado
la Comisión de la Nueva Arquitectura Financiera, precisamente para empezar a discutir hacia dónde tenemos que empezar a marchar en torno a lo que debería ser el horizonte de la patria grande, ¿no es cierto?, en el campo del conocimiento. Entonces, vamos viendo cuáles son las distintas dimensiones, pues, de este proceso de dependencia, porque ahorita estamos diciendo, ahí está el origen, pero esto ha seguido rodando, ¿no es cierto?, es una avalancha, ha seguido aumentándose, es una reproducción ampliada de esta situación de dependencia comercial que se multiplica y se complica como una dependencia tecnológica y que se intensifica como una situación de colonialismo cultural que está presente en las ciencias duras, porque lo único que vale es lo que se dice en el norte, ¿no es cierto? Las matemáticas que desarrollaron los indios antes de que vengan los españoles es superstición o ignorancia. De ninguna manera pueden adquirir siquiera el estatus de compararse con las matemáticas euclidianas o con las matemáticas que vienen del mundo occidental. ¿Sí? Y en las universidades no se estudia en absoluto el tema del quipu, de toda la cuestión de topología que está presente, por ejemplo, en el quipu, o en las matemáticas concretas ligadas a la visión del mundo que tenían los mundos precolombinos. Diferencia, ¿no es cierto?, de lo que es la situación que viene de la tradición europea abstracta, si ustedes quieren, el lado izquierdo del cerebro. ¿Ah? Entonces, yo creo que es una cuestión importantísima ver qué tan enraizada está la situación. Y vienen desde cuestiones filosóficas como las que estamos hablando y que si alguno está interesado podríamos entrar a detalles, hasta cuestiones tan pragmáticas como el hecho de que mientras nosotros, desde la estupidez de todos y cada uno de nosotros, del racismo de cada uno de nosotros, de decir que todo lo que dicen los indios y lo que es el conocimiento popular es superstición e ignorancia, mientras vienen las grandes transnacionales, meten aquí a sus PhDs súper chéveres. Yo conocía un par de PhDs que tenía cada uno 2 PhDs distintos y que habían estado ahijados, habían estado metidos en las comunidades indígenas durante años, eran ahijados de los chamanes y que claro, lo que habían hecho es protocolizar, ¿no es cierto?, el ayahuasca, la uña de gato y una cantidad de conocimientos, y ahora está patentada y nos venden a nosotros por el ojo de la cara. Eso solamente, y sometiéndonos además al juego, ¿no es cierto?, de las lógicas de propiedad intelectual que nos impone el imperio y que nos imponen las transnacionales, solo para darnos cuenta todo lo que estamos perdiendo simplemente por esta situación de colonialismo cultural y al mismo tiempo en el contraste lo fundamental, lo central que es el recuperar la soberanía en la producción del conocimiento en América Latina. Yo les doy otro ejemplo, el tema de la imagen. ¿Hace cuánto que en el Ecuador no se tararea, o más bien dicho, ¿cuándo fue escrita la última canción por un ecuatoriano que la gente de manera masiva tararea? Como tararearon nuestros abuelos, como cantaban nuestros abuelos los pasillos, los albazos. ¿Cuándo? Porque ni siquiera estamos preparados para reconocer nuestra propia identidad. No nos reconocemos en la música que se pasa en la radio porque nos vienen patrones estéticos de afuera. Por eso es que se está vendiendo cremas para blanquearse, ¿no es cierto? Porque el ser moreno es pecado. Raza maldita, ancha, gorda y encogida, que no concuerda con los patrones esbeltos que nos viene de Hollywood. Estamos fritos, pues. Es terrible. En la forma de contar una historia, el estar adocenados, el estar troqueladas nuestras cabezas para que solamente funcionen con la forma de contar una historia que tienen los videoclips o que tiene Hollywood, en detrimento de lo que ha sido la forma, ¿no es cierto?, las tradiciones orales tan ricas de nuestros pueblos, las tradiciones pictóricas tan ricas de nuestros pueblos, el imaginario popular, el tema de los arquetipos guardados, pero en las sangres y en las tierras, ¿no es cierto?, que componen nuestra historia. Yo simplemente quiero mostrar así de manera impresionista algunos fogonazos que muestren la gravedad y la omnipresencia de esta deuda que tenemos y que tenemos sobre todo nosotros, las clases medias, intelectuales, que hemos tenido la oportunidad
el privilegio de tener cierto acceso a la educación, al conocimiento formal que establece ya una jerarquía discriminadora y excluyente en la sociedad, sin que eso signifique validar toda la situación peyorativa respecto a otros tipos de conocimiento y otras lógicas de reproducción de la transmisión y de la creación intelectual en nuestros países. Entonces, yo creo que es importantísimo el hecho de que esto se convierta en un elemento central de las políticas de Estado, pero más importante, yo creo que es importantísimo que se reconozca que desde la sociedad civil, desde la población, desde el ciudadano común y corriente, haya una conciencia crítica respecto a la gravedad de lo que esto implica. Yo quisiera terminar ubicando esto además en una perspectiva que nos plantea, o más bien dicho, que nos embarga el ser parte de una vorágine externa a nosotros que tiene que ver con la crisis mundial. No tenemos tiempo para entrar en detalles, pero ustedes podrían encontrar ahí, en algún lado, tengo ahí algunas, creo que el Freddy les puede poner en contacto con algunas conferencias que pueden mostrar con mayor argumentación la gravedad de la crisis mundial que estamos viviendo. Y básicamente el mensaje es que esta no es una crisis financiera nomás, esta es una crisis de civilización. Es decir, hay una dicotomía entre lo que son los intereses de la sociedad y la capacidad del desarrollo de las fuerzas productivas, de la tecnología para atender esos intereses de la sociedad, y lo que es la lógica con la que se organizan esas fuerzas productivas desde el interés específico de grupos reducidos de esa sociedad. En algún momento, y ahí está la paradoja y la dificultad de siquiera aceptar las realidades que estamos viviendo, el capital se convierte en prisionero de su propio éxito, y el problema que tenemos en los últimos 40, 50 años no es como pasó en los 2 millones de hominización del hombre, que eran las crisis de escasez. El problema fundamental de la sociedad humana ahora, y lo que pone en riesgo la subsistencia, la extinción de la especie, es un problema de sobreproducción estructural. Y eso parece una locura. Vean el tema del conocimiento. ¿Qué sentido tiene hablar de que hay sobreproducción cuando hay gente que pasa hambre, cuando hay gente que no puede vestirse bien, que no tiene acceso a la salud, que no tiene vivienda? Precisamente es la forma como se organiza la satisfacción de las necesidades la que entra en crisis, pero no hay un problema tecnológico más. Hoy mismo el problema, por ejemplo, solo por ilustrar porque no tenemos tiempo para entrar en detalles, el problema, por ejemplo, de la crisis alimentaria que se está viviendo no es un problema de falta de alimentación. Ahorita hay cerca de 1.000 millones de seres humanos que están pasando hambre, pero básicamente porque no es rentable para el grupo de empresas que controlan no solamente la producción, sino los títulos valores, la especulación en los mercados financieros, el permitir que haya un abastecimiento generalizado de esa situación. Se prefiere dar subsidios gigantescos por parte de los países que tienen una deuda, que tienen un déficit fiscal gigantesco, están dispuestos a ampliar esos déficits fiscales. Estoy hablando de Estados Unidos. La cantidad ofertada aumenta a medida que suben los precios, la cantidad demandada disminuye a medida que suben los precios y a la larga se encuentra en algún punto, en algún precio que vacía los mercados. Esa es la lógica en general. Pero póngase usted a pensar el momento que, por ejemplo, el trigo deja de funcionar solamente como un valor de uso, deja de funcionar solamente como un bien, como un satisfactor, y se convierte en un activo financiero, la lógica cambia totalmente, las curvas ya no funcionan. Porque si el precio del trigo está subiendo, yo, que soy el que estoy ofertando trigo, ¿para qué voy a vender ahora cuando puedo tener un precio mejor mañana? Y yo que estoy demandando trigo, si sube el precio, no es que demando menos, demando más, porque me sirve no solamente como valor de uso, sino también como medio de atesoramiento. Y esta nueva lógica está
deteriorando de manera, con una corrosividad, pero impresionante, el funcionamiento de los principales mercados mundiales y por tanto está distorsionando de manera estructural la formación de los precios mundiales, en torno a los cuales se deciden, en torno a los cuales se asumen las principales decisiones, sobre todo de mediano y de largo plazo. Pregunta muy concreta, no hablemos solo del trigo. ¿Cuál va a ser el precio de equilibrio del petróleo con el que uno más o menos puede hacer sus cálculos de tasa interna de retorno para una empresa, para un país? ¿Qué hace el Ecuador con el precio del petróleo de aquí a este año mismo? Recuerden, en el 2008 el precio del petróleo estuvo en $150 por barril y cayó a 32. O las especializaciones, esto de la competitividad, ¿no es cierto? Lo que dicen en torno al que si es viable la integración depende de la competitividad de las empresas, de las naciones. ¿Cuáles son las ventajas comparativas con un precio de petróleo? ¿Ustedes creen que las ventajas comparativas de un país van a ser las mismas con un precio del petróleo de 150 y con otro de 32? O para el caso, ¿con qué tipo de cambio entre, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio que alguna gente sigue porfiadamente insistiendo en firmar, que firme el Ecuador con la Unión Europea? ¿Cuál es el tipo de cambio de equilibrio entre el dólar y el euro? O entre el caso de los países latinoamericanos, no sé, pues entre el peso mexicano y el dólar, o entre el real brasileño y el peso argentino, por ejemplo. Es obvio que todos los balances, entre comillas, tecnocráticos o estructurales que puedan haberse detectado ahorita con estos precios, van a variar de manera significativa el momento que cualquiera de estos precios relativos se transformen. Y por eso es fundamental entonces el crear las condiciones que permitan empezar por lo primero, recuperar esa unidad orgánica entre producción y consumo. Ubicar en los espacios que corresponda, si es que el tamaño del Estado-Nación, del pequeño país de Ecuador, no es suficiente para garantizar la reproducción en un proceso de transición que nos permita garantizar la vida, pues entonces hay que pensar en la patria grande. Y redescubrir la razón de nuestros próceres con ese sueño, ¿no es cierto?, 200 años postergado, de decir, bueno, para nosotros la patria es América. Y resulta ser que la cosa no es tan descabellada, porque usted se pone no desde una perspectiva socialista, solidaria, fraterna, como la que puede estar detrás de mis palabras, sino desde la mentalidad inversionista más crasa del mundo. Dígame, por favor, usted, ¿qué otro sitio en el mundo es mejor para una inversión que América Latina ahorita? ¿África? ¿Estados Unidos? ¿Europa? Podría ser una parte de China y del sudeste asiático, ¿no es cierto? Pero ¿y todas las presiones militares y geopolíticas que se están montando allí? Ahora en América Latina tenemos no solamente las mejores condiciones en términos de entusiasmo, de optimismo de la población, de estabilidad de las instituciones democráticas, con la excepción de los golpes de Estado que sabemos que se dieron y de parte de quién en Honduras y Paraguay, ¿no es cierto? Sino que además tenemos la plata. Ustedes saben que solamente la plata de bolsilla de los bancos centrales alcanza a 780.000 millones de dólares. No estoy hablando de los ahorros, estoy hablando de la liquidez inmediata que tienen solo los bancos centrales. Súmele a eso la liquidez que viene de los fondos parafiscales, los fondos de estabilización, los fondos pensionales, los fondos de otros bancos que no son bancos centrales, los bancos de desarrollo, de otras instituciones del Estado. Súmele a eso todos los ahorros de los latinoamericanos que los bancos privados tienen colocados precisamente allí donde está el foco de infección. Estamos hablando de una cantidad colosal de recursos disponibles que por razones microeconómicamente, digamos, justificables, pero macroeconómicamente totalmente absurdas, están a punto de perderse de la noche a la mañana. Yo les pongo un ejemplo concretísimo, no estamos hablando de una cuestión hipotética. El banco más importante el banco más importante del mundo, JP Morgan Chase,
después de haber recibido billones de dólares en subsidios directos, después de haber tenido, a través del TARP, por ejemplo, de otros programas, después de haber tenido la concesión de una cantidad de programas, que inclusive los programas de estampillas de alimentación controla JP Morgan Chase, para que el Estado les dé servidito en bandeja de plata toda esa liquidez que les queda en el camino. Después de haber concedido el que puedan valorar sus activos tóxicos al valor del modelo que a ellos les da la gana. No están, los activos en sus balances no están valorados al precio de mercado, sino al precio del modelo que ellos quieren. Un modelo que no es supervisado, que cada empresa tiene su propio modelo. Después de que todos los derivados financieros que representan más, solo los que tiene JP Morgan Chase representan más de 150% del Producto Interno Bruto Mundial. Después de que todos esos derivados financieros solo de JP Morgan Chase les permiten que queden fuera de balance, que no se reflejen en el estado de pérdidas y ganancias, después de todas esas concesiones, JP Morgan Chase se vio forzado a reconocer pérdidas de este año. Y casito lo nombran a su gerente el sucesor de Timothy Geithner, ¿no? Un premio por eso. Bueno, pero ahí no acaba el asunto. Resulta ser que buena parte de los bancos privados de América Latina tienen la plata en JP Morgan Chase. Y resulta ser que buena parte de los bancos centrales de América Latina tienen la plata en JP Morgan Chase. Más aún, resulta ser que hay algunas organizaciones multilaterales de desarrollo, como el Fondo Latinoamericano de Reservas, que sigue teniendo la plata en JP Morgan Chase. Entonces, quisiera acabar simplemente ilustrando en este abanico de dimensiones, ¿no es cierto?, que implica el tema de la soberanía del conocimiento, también el tema de la transparencia. Y transparencia no quiere decir tener vidrios transparentes. Se requiere que la sociedad disponga de los mecanismos efectivos de democratización del conocimiento, de democratización de la información, de democratización de la toma de inversiones, de decisiones, inclusive en temas que puedan tener cierto nivel de sofisticación. No podemos darnos de lujo, se nos juega la vida en esto, de que solo los banqueros hablen de banca, de que solo los economistas hablen de economía y de moneda, de que solo los informáticos hablen de temas de seguridad en informática. Más que nunca es fundamental la participación de los profesionales, de la academia, de los estudiantes, creando tejido social, armando comunidades epistémicas que permitan definir una masa crítica de interlocutores que discutan los problemas, que detecten los problemas, que muestren, ¿no es cierto?, la urgencia de ciertos temas y que al mismo tiempo permitan ir construyendo alternativas rigurosas, alternativas responsables. Pero necesitamos también un segundo nivel de responsabilidades en términos de la participación de estos sectores, de estos cuadros, ¿no es cierto?, de estos intelectuales, en las distintas ramas, inclusive en las ramas duras, para permitir un proceso de difusión, de multiplicación, que informe a la sociedad, que organice a la sociedad en torno a soluciones concretas. Y esto, digamos, por mi sesgo, obviamente yo soy economista, ustedes me disculparán, por mi sesgo yo he centrado mi conversación en el plano específicamente de la economía, pero obviamente el taller que estamos organizando acá y del cual este es un evento paralelo, ¿no es cierto?, muestra claramente que hay una cantidad de tareas que hacer en el plano de las tecnologías de información y la comunicación. Cuando hicimos hace algún tiempo el tema de la cuestión de la soberanía en la producción de medicamentos, nos dábamos cuenta que lo mismo pasaba en un tema tan sensible que uno diría, no, pues el tema tan humano como es la cuestión de la producción de medicamentos. No, revise las estadísticas, hace muchísimo tiempo que no se producen cura para nada. Porque es más negocio para las transnacionales producir medicamentos de mantenimiento. Hay una cantidad de enfermedades en América Latina, estamos hablando de alrededor de 87 millones de latinoamericanos que sufren una decena de enfermedades
como mal de Chagas, lepra de monte, tuberculosis, cierto tipo de dengue, etcétera, etcétera, que entonces a la que nadie les para bola porque simplemente no es negocio para las transnacionales. Es gente demasiado pobre, vive condiciones de vida terribles, una calidad de vida pero miserable, pero nadie le pone el menor interés porque no son mercado para las transnacionales. Y lo mismo, compañeros, podríamos seguir viendo, podríamos pasar revista, ¿no es cierto?, a las distintas áreas del conocimiento humano y podríamos darnos cuenta que el tema de la soberanía en el monopolio del conocimiento, que el problema de la construcción de democracia en el tema de la ciencia, de la cultura, es central para el desarrollo del país, para el desarrollo de la humanidad y para salvar, ¿no es cierto?, a la sociedad humana en su conjunto de la agenda trágica de desestabilización, de guerra, de especulación, a la que nos quiere condenar de manera inmediata y a la que de hecho nos está llevando ya a pasos acelerados esa oligarquía financiera que controla los destinos del mundo. Muchísimas gracias.